Hay un tema muy importante, el cual creo que es muy necesario hablarlo, con respecto a el sendero espiritual de las naciones. ¿Cuál debe ser el camino, cuál debe ser el sendero que las naciones deben tener, que las naciones deben seguir en su búsqueda espiritual? Vemos que el mundo está lleno de distintas religiones, diversas religiones, y las personas están en búsqueda de eso. Hay una sed en medio de todo este caos y este conflicto mundial que hay en la actualidad, estos conflictos, guerra, confusión, mucha ignorancia con respecto a lo que es la espiritualidad, también mucha decepción de las personas hacia los sistemas religiosos, como hemos hablado anteriormente, eh, para alcanzar la iluminación, para alcanzar esa conexión con el Creador infinito, no necesitas ser parte o pertenecer a un sistema religioso. Sistemas religiosos son parte de la sociedad, y quizás pertenecer a alguna comunidad, a algún lugar de estudio sea importante, ¿no? En el sentido de tener comunicación, de estar conectado con otras personas que puedan tener los mismos pensamientos, el mismo ideal. A veces es importante también tener esa comunicación con aquellas personas que también están en esta búsqueda. Pero en sí, pertenecer a un centro de estudio, pertenecer a una comunidad, no es en sí lo más importante. Bienvenido, Edinson, que está ingresando a la clase. No es lo más importante. Lo más importante está dentro de nosotros, esa búsqueda que nosotros podamos tener personal, esa búsqueda personal. La espiritualidad es algo totalmente personal. Lo que alcanzas en lo espiritual es para ti, solamente. Nadie puede alcanzar la espiritualidad por ti, ni tú puedes alcanzar la espiritualidad por nadie. Tú puedes ser un instrumento, una persona que pueda ayudar a alguien a caminar por un nuevo sendero espiritual. Puedes ayudarlo a emprender su búsqueda. Puedes ser ese tutor, ese mentor, ese coach espiritual que le diga: un momento, quizás no estás caminando de la manera correcta, quizás deberías pensar mejor lo que estás haciendo, quizás deberías comenzar una búsqueda, deberías comenzar a profundizar más en ti, en tu interior, en ti como ser espiritual. Descubrir esa esencia, esa parte infinita que está dentro de ti. Podría ser ese estímulo, podemos ser esos estímulos, estimular a otros a avanzar, que también este es el propósito de nuestros canales, de nuestro grupo de estudio, tratar de hacer que todos podamos pensar, hacer pensar a las personas para que digan: ¿será que voy por el camino correcto? ¿Será que estoy creyendo de la manera correcta? Algo muy importante es que al Creador infinito nadie le puede conocer. Nosotros en nuestra mente, a pesar de que tenemos una mente muy sofisticada, tenemos capacidades intelectuales muy grandiosas, todos los seres humanos la tienen. Algunos la utilizan, otros la utilizan un poco menos, ¿no? Pero a la final todos los seres humanos tenemos una gran capacidad intelectual para profundizar en diversos temas, para profundizar en nosotros mismos, para profundizar en las enseñanzas que el Creador nos ha dejado a través de su naturaleza y a través de la conciencia, de esa conciencia infinita que está dentro de nosotros. Algo que siempre las personas preguntan: ¿es la Torá un libro para toda la humanidad? ¿Es la Torá un libro para todas las naciones, o todas las naciones necesitan la Torá para conectarse con el Creador? Fue ese libro entregado a Moisés, según cuenta la tradición,
un libro no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Otra pregunta también podría ser, ¿acaso para avanzar en el sendero espiritual necesito estudiar la Torá? ¿Cuál debe ser ese sendero espiritual para la humanidad? En medio de tantas religiones, en medio de tantos sistemas de pensamiento. Digámoslo de esta manera, tenemos el Islam. El Islam apareció en el año 600, después de la era común, o después de Cristo, como se dice en el occidente. Después de la era común, en el año 600, Mohammed, que había estudiado también con sabios rabinos judíos en la Meca en ese tiempo, si no me equivoco, había estudiado con cristianos, había escuchado acerca de las enseñanzas acerca de Yeshua, Jesús. Había comenzado a estudiar todas estas cosas y bueno, recibió también una revelación. Se le presentó, según cuenta la historia, se le presentó un ángel. A Moisés, mientras estaba apacentando las ovejas de su suegro Yitro, o Jetro, como aparece en las Biblias tradicionales, las Biblias de los familiares del cristianismo. Mientras apacentaba las ovejas, vio que a lo lejos había una zarza ardiendo, un arbusto que ardía y no se apagaba, no se consumía. Se acercó allí, se presentó allí, le dijeron, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Se quita las sandalias de sus pies, se acerca a esa llama, a esa zarza ardiente, y le dice, ve a liberar a mi pueblo. ¿Y quién eres? Y cuando esté allí y me pregunten en nombre de quién o cuál es el nombre de este Dios que me envía a liberar a Israel, en nombre de quién le diré que he venido. Y le dice, en nombre de yo soy, del yo soy. No le dijo su nombre, solamente le dijo, solamente con saber que vienes en el nombre del yo soy, es suficiente. Esto tiene unos trasfondos místicos también, muy, muy hermosos acerca del yo soy, el yo soy nuestro, el yo soy interior. ¿Quién eres tú? Que has descubierto esa esencia divina que está dentro de ti. Has descubierto esa parte, ese selen, esa imagen suprema que está dentro de ti. Si la has descubierto, eres capaz de lograr cualquier cosa. Si la has descubierto, eres capaz de enfrentar al faraón, eres capaz de enfrentar a cualquier reino, eres capaz de sobreponerte a cualquier dificultad si has descubierto ese yo soy, esa esencia interior. Bueno, esta es parte de la mística, de la espiritualidad. Entonces, todas estas preguntas salen a relucir. También hablamos acerca de las dos Torah, o las dos Torot en plural. Torah, el plural de Torah es Torot, o leyes, enseñanzas, instrucciones. Torah es instrucción, o también la traducen como ley, las leyes. ¿Cuáles son esas dos Torot que existen? ¿Acaso antes de Moisés, cuál era el libro que leían las civilizaciones? ¿Qué libro leía Abraham? ¿Qué libro leía Isaac, Jacob? No nos vamos a la tradición judía. El Midrash, como le decía yo a una persona hace bastante tiempo, que él me decía, las 7 leyes, según el Midrash, dice que Jacob estudiaba con Shem. Pero le dije, primero y principal, cuando Jacob vivía, ya Shem o Sem, el hijo de Noah, ya no existía. Es Midrash. El Midrash son alegorías que utilizan los sabios para tratar de enseñar una profundidad mayor a esas enseñanzas de la Torah que quedan como inconclusas. Midrashim, alegorías, historias, no son hechos comprobados, son simplemente
alegorías o historias para tratar de enseñar un trasfondo oculto o una enseñanza oculta que está detrás de un texto. Entonces esta persona me decía que las 7 leyes, que sí había un respaldo para la creación de una religión llamada noágida, o noagismo, porque el Midrash decía que Jacob estudiaba en las tiendas de Shen y Eber. Eso es Midrash. No es para crear una religión o un sistema de creencias. Ahora bien, tenemos que ver también algo llamado la tradición. La tradición dentro del judaísmo, para los que estudiamos judaísmo, he estudiado judaísmo desde hace 15 años, y cuando estudiamos acerca de la tradición, sabemos que el judaísmo rabínico, que es la parte judía, que es la dominante en estos tiempos, porque también tenemos el judaísmo caraíta. El judaísmo caraíta fue un movimiento muy fuerte en Europa, digamos en el siglo X. Fue un movimiento que entró en conflicto con el judaísmo rabínico, al punto tal de que fueron conflictos fuertes, conflictos hasta de guerra, de batallas campales, de odio entre estos dos movimientos, porque el judaísmo caraíta simplemente se basa en la interpretación literal de la escritura, de lo que se conoce como el Pentateuco, o el Humash, o la Torá, los 5 libros de Moshe. Pero el judaísmo rabínico, a pesar de que estudia la Torá, también tiene los 5 libros de la Torá como libros inspirados, dados por directamente una revelación de Dios directamente a Moshe, a Moisés. La Torá, para el judaísmo rabínico, sola no es completo, sino que este libro, para poder comprender bien la interpretación o para poder comprender el mensaje, la interpretación, dar una interpretación correcta a cada texto de la Torá, entonces se necesita la segunda Torá, la segunda ley. Entonces Dios, según la tradición rabínica, Dios le entregó la Torá a Moshe y le entregó la Torá a Moshe. Es decir, le entregó la Torá escrita y le entregó la interpretación, que es lo que se conoce como Torá Shebe'al Peh o Torá oral. Esta Torá oral, que viene siendo la tradición, fue pasando de generación en generación. Moshe se lo dictó a los de las asambleas se lo dictaron a todos los líderes de cada tribu, y así sucesivamente fue pasando de generación en generación. Luego llegó al tiempo de los rabinos, y así sucesivamente los ancianos comenzaron a enseñarlo de generación en generación, hasta que llegó el rabino Yehudá Hanasí en el siglo II de la era común, y Yehudá Hanasí hizo algo que era revolucionario. Cuando hace un tiempo enseñábamos acerca de las 4 revoluciones de la Torá, hablábamos que la primera revolución fue la escritura de la Torá oral, es decir, si era oral no debía ser escrita, pero para que no se perdiera la tradición, según los sabios, para que no se perdiera la tradición judía que había venido desde Moisés hasta el siglo II, a causa de las guerras, los choques entre los judíos de ese tiempo, la nación judía y los romanos, él llevó al papel la Mishnah y escribió. Comenzó a escribir toda la tradición. Este texto quiere decir esto, este texto quiere decir aquello, los sabios interpretaron esta ley de esta manera, y bueno. Entonces, el judaísmo caraíta solamente se basa en los 5 libros de la Torá, y la interpretación que toma es literal. Pero el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que ya la mayoría del mundo conoce, no solamente se basa en la interpretación literal de la Torá, sino también en la interpretación de los sabios. Por eso dice
y el sabio Rabí Akiva dijo, Rabino Eliezer dijo, Rabino Jonatán dijo, y así sucesivamente se va formando este compendio de libros de la Mishnah, luego viene la Gemara, luego hay braitas, que son pequeñas notas sobre interpretaciones, así sucesivamente. Luego los judíos van a Babilonia, salen dos Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud Babli, que es el Talmud que fue escrito en Irak, lo que ahora es Irak, Irán. Fue completado. Entonces, ahora, el judaísmo rabínico en la actualidad utiliza el Talmud Babli, y del Talmud Babli comienzan a interpretar la ley. Es decir, en sí hay muchas enseñanzas que dentro del judaísmo rabínico se dictan que no vienen en sí de la Torá como tal, sino viene de la interpretación, o mejor dicho, sale de la Torá, pero es una interpretación de un sabio tal, que interpretó este texto a través de su análisis, a través de esos niveles de interpretación de las escrituras, y dictó que esto fuese así, de esta manera. Por eso el Talmud es como un libro de discusiones donde el sabio tal dice algo y luego viene el otro sabio y refuta, y a la final se ponen de acuerdo. Hay momentos donde no se ponen de acuerdo, y luego más adelante, al pasar de los siglos, entonces otro sabio escribe una enmienda, una braita, una explicación y completa ese texto, ¿no? Ahora, esto es lo que viene siendo para el judaísmo rabínico, lo que viene siendo la entrega de la Torá, la interpretación de la Torá, Torá oral, Torá Shebe'al Peh y la Torá escrita como tal. Ahora, las naciones, volvamos al tema de las naciones. Ahora, antes de todo esto, antes de que Moshe recibiera la ley, antes de que vinieran todas estas divisiones, antes de que vinieran todos estos maestros a interpretar la ley, por allá en el siglo II, antes de que sucediera todo esto, antes de que Moshe apareciera, ¿qué era lo que las naciones estudiaban? ¿Había un libro acaso? ¿No había Corán? ¿No había Torá? ¿No había Nuevo Testamento? ¿No estaba Moisés? ¿No estaba Jesús? ¿No estaba Mohammed? ¿No estaban los Vedas? ¿No estaba Buda? No había ninguno de estos maestros o creadores o formadores de religiones para enseñar a la humanidad. Quizás habían otros en ese momento. Entonces, ¿qué era lo que la humanidad desde el inicio, lo que según la ley, según la escritura, según el Génesis, la humanidad estudiaba? Y aquí comienza algo que no es una revelación, algo que no es algo nuevo, que les voy a decir hoy en esta noche. No es una innovación, sino es algo conocido por todos, conocido por los sabios, y es que antes de que todo esto existiese, la Torá, el Talmud, el Corán, la Biblia, el Nuevo Testamento, todas estas religiones, solamente existía una Torá, la Torá de la conciencia, la Torá del corazón. Es decir, que el Creador, y cuando digo el Creador, me refiero a esa fuerza infinita, a esa fuerza suprema, formadora de todo, creadora de todo, causa de todas las causas, inmutable, omnisciente, omnipotente, incognoscible, que no puede ser conocida por nadie. Implantó en los seres esa ley, la conciencia. Todos los seres humanos tienen dentro de sí esa chispa divina, y esa chispa divina es esa conciencia infinita que es parte de esa conciencia universal, de ese creador infinito. Según los sabios dentro del Talmud, cuando los sabios hablan de las 7 leyes, son las leyes del corazón.
no eran leyes para crear una religión, no eran leyes para crear un sistema de creencias, sino que ellos sabían que antes de que la Torá fuera entregada a Israel, hago énfasis de nuevo, esto es muy duro, es muy doloroso para los que vienen de un trasfondo cristiano. Yo vine de un trasfondo cristiano, pero yo renuncié a todo aquello. Estudié judaísmo, pero el judaísmo me hizo despertar a algo más. Me hizo despertar a comprender que el Eterno, el Creador infinito, coloca a cada ser humano en un momento determinado, en un tiempo, en un lugar determinado, en un momento determinado, y es allí colocado ese ser humano para que pueda comprender su propósito. Y los sabios sabían que esas 7 leyes, a lo que ellos le llaman las 7 leyes, Mishbot Benei Noach, que es 7 leyes para los descendientes de Noé, esas leyes se le llamaba leyes del corazón, que son principios con las cuales todos los seres humanos nacemos. El amor al prójimo. El bebé nace e inmediatamente sabe que esa mujer que está allí es su madre y desea comer, alimentarse de ella. Se siente protegido con ella y va creciendo y se siente parte de un vínculo social. Y luego va aprendiendo. Sabe que si tiene hermanos, no puede agredirlos, golpearlos, porque eso está dentro de la ley del corazón. Siente empatía. Claro, hay personas que son psicópatas y no tienen empatía, pero la persona que no es psicópata tiene empatía y puede sentir dolor, sentir dentro de su corazón dolor por lo que le pueda suceder a esa persona, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Ahora bien, antes de que todos estos sistemas de creencias salieran por el mundo y le dijeran a la gente, bueno, tú tienes que creer esto porque si no crees esto te vas al infierno, o porque si tú no estudias aquí o si tú no perteneces a este pueblo, eres despreciado, no sirves para nada. Por eso, antes de que salieran todos estos sistemas que le enseñaran o que sugestionaran a los imbéciles, porque esa vendría siendo la palabra, sugestionar a los tontos, a los imbéciles que le dijeran, bueno, si tú no perteneces a esto, tú estás perdido, no tienes salvación, no tienes vida. Esos primeros seres, los primeros seres humanos, creaciones de esa fuerza suprema, se le implantó en el corazón este conocimiento de que dentro de ti hay una esencia divina, una esencia suprema, una chispa divina, digámosle de esta manera, una conciencia, un pequeño trozo de esa conciencia infinita a la cual tú tienes que ser digno, a la cual tú tienes que honrar. ¿Honrar cómo? Honrar con tus acciones, honrar con tu manera de ser, con tu conducta, honrar con tu buen andar.